Bien, vamos. Gracias, querido Edu. Bueno, y nosotros hablamos de lo prometido. En las vacaciones está la piletita, está la pelo pincho, hay gente que va al mar y los ojos. Esas ventanitas que nos permiten ver todo lo que nos rodea pueden llegar a resentirse de tanta diversión o de un cuidado no adecuado. Para hablar al respecto está ya con nosotros la doctora Luz Marina Quintana, directora del Programa de Salud Ocular del Ministerio de Salud Pública. Doctora, bienvenida. Buenos días a ti y a toda tu teleaudiencia del Gigante de la Mañana. Muchas Feliz de estar gracias. contigo. Gracias por visitarnos, Sí. doctora. Ahora, Doc, cuéntenos un poquitito. Es verano, los chicos van a la pileta, muchas veces van a la pileta de los amigos, de los parientes, no sabemos si el agua está tratada. ¿Qué tenemos que tener en cuenta con el cuidado de los ojos? Sí, nosotros estamos dando muchas recomendaciones en relación al cuidado de los ojos para este verano y una de ellas es justamente el cuidado en las piletas. Bueno, lo ideal es tratar de cerciorarnos que esté lo más limpia posible o al menos que se le haga el mantenimiento periódico recomendado. En las piletas, por más limpias que estén, por el exceso de cloro pueden dar irritaciones, pero son irritaciones o que le llamamos conjuntivitis alérgicas nada más. ¿Cuánto puede durar una conjuntivitis alérgica? ¿Cuánto tiempo, Doc? Puede durar unos días nada más, unos días si es que si no sobreviene una infección bacteriana, y eso es lo que tenemos que evitar. Si es una persona que va a utilizar la pileta durante todo el verano, recomendamos que antes consulte con el especialista y le solicite un colirio descongestivo, porque solamente descongestivo que no tenga ni antibióticos ni corticoides, no automedicarse. ¿Por qué, Doc? Porque los colirios que tienen antibióticos o corticoides pueden dar luego un efecto secundario. Por ejemplo, si uno se automedica con un medicamento o con un colirio con corticoides, a la larga al ojo le puede dar catarata o presión alta del ojo. Pero eso es muy grave. Sí, por eso es muy importante no automedicarse, ¿eh? Hay que tener en cuenta. Solamente colirios descongestivos. Ahora, también las piletas pueden ser o son un caldo de cultivo excelente para las bacterias. Entonces podemos adquirir infecciones bacterianas. Y los pequeños tienen la costumbre de querer mirar bajo el agua. Exactamente. Y el común de todas las conjuntivitis es el ojo rojo. Sí. Ahora, las características de las bacterianas son que tienen mucha secreción y mucha secreción purulenta. En ese caso también consultar al especialista y ahí sí está indicado el uso de colirios con antibióticos, pero por un periodo bien determinado, estricto. Tampoco recomendamos no ponerse y como mejora el segundo o tercer día suspender, no. Un tiempo de 6 a 8 días hasta que cure bien para no crear resistencia. Porque sucede algo con las gotitas oculares, doctora, que no sé por qué le hace de distinto a tomar una pastilla o tomar el jarabe o una inyección. La gente dice, ay, no me puse mi gotita, ay, ¿qué importa? No me puse la gotita. Es como que no hay tanta seriedad en el cuidado de los horarios en los que hay que aplicar. Sí, se ponen cuando se acuerdan y eso no conviene porque es la forma de volverse crónica cualquier irritación, cualquier infección. Entonces hay que hacer estrictamente y por el tiempo indicado, con los antibióticos. No usar por tiempo indefinido como te estaba diciendo antes. Muy bien. Entonces, al primer síntoma de irritación de los ojos rojos hay que ir al especialista. Consultar con el especialista, no automedicarse. Eso es muy importante. Bien, pasamos al otro tópico. En nuestro país, curiosamente, hace muchísimo calor. Tenemos una radiación solar fortísima. Básicamente, el 90% de los días en Paraguay son soleados. Sí. Pero la gente... Todo el año. Exacto. Sí. Pero la gente no usa lentes de sol y si los usa, decide usarlos comprados de la mesita. ¿Por qué eso es malo, doctora? Sí, es malo. No solamente protegerlos, voy a extenderme un poquito más abusando de tu tiempo por la gente. Hay que protegerse de los rayos ultravioletas. No exponiéndose directamente. A la gente del campo les recomendamos que usen sombreros de base ancha y los famosos kepis que tengan la visera hacia adelante, no al revés, ¿sí? Y en cuanto a los lentes, es muy importante comprar de lugares certificados, lugares serios, son las ópticas legalmente habilitadas,
porque los lentes comunes que se venden por la calle, que le decimos óptica vereda, o en cualquier negocio, venden en cualquier parte, en cualquier negocio, supermercado. Uno puede comprar desde 20.000 guaraníes, ya puede comprar. Exacto. Lo único que tienen es el color negro. Entonces lo que hace es protegernos, nos disminuye la intensidad de la luz, pero no nos protegen contra los daños de los rayos ultravioletas. Pero no solamente no nos protegen de los daños, sino que complica más, porque nuestros ojos, de acuerdo a la intensidad de la luz del ambiente, las pupilas se contraen o se dilatan. Y lo que hacen estos lentes oscuros, hacen que haya menos iluminación en el ojo y se dilata la pupila, y de esa forma penetran más rayos ultravioletas. Entonces, por eso es muy importante y estamos empezando a insistir en eso. Aparte de no protegernos, causan más daños. Pero también es muy importante otra cosa, Paola, de que por más de que los lentes tengan la protección VX adecuada, si son muy chiquitos, te voy a mostrar. Por suerte ya pasó de moda, pero está muy de moda los lentes alargaditos. Sí. Bueno, tipo Matrix. Exacto. Los rayos ultravioletas no solo vienen de arriba, también hay varias superficies que reflejan. Por ejemplo, una superficie de agua, una superficie lisa, una superficie de metal. Entonces nos pueden venir tanto de arriba, de los costados, de hacia abajo. Por eso es importante que cubra la zona o llegue hasta la zona de los ojos, los cantos externos, que sean lo suficientemente grandes como para... Eso es una cosa muy importante. A mí me gustan ese tipo de gafas de sol y acá se ríen de mí, dicen que soy la moza. No, porque esas sí son las que te protegen, porque los otros sería, como se dice comúnmente, pura pinta. Podés tenerlo con toda la protección VX, pero te entran rayos por todos lados. Muy bien. Hay que tener en cuenta. Y no exponer directamente, porque hay que reconocer de que parte del ojo también son los párpados, y los párpados pueden sufrir las mismas lesiones que cualquier parte del cuerpo. Claro, porque nos ponemos bloqueador solar, pero nunca nos ponemos en esta zona de los párpados. Entonces, hay que poner o una toallita húmeda o algo, o con los lentes protegerse, porque pueden tener irritaciones, quemaduras de primero, segundo, tercer grado, y hasta lesiones cancerígenas también se pueden ver en los párpados. Por eso es importante protegerse. Hay que tener mucho cuidado por sobre todo. Y ahora, tenemos tiempo, los papis tienen a los chicos en casa. ¿Es un buen momento para llevarlos a hacer su chequeo al oftalmólogo? Sí, lo importante es, o lo recomendable es hacerlo sobre todo antes que empiecen el año lectivo. Nosotros recomendamos hacerlo todos los años. ¿Cuándo se debe hacer? Recomendamos hacerlo cuando va a ir al jardín o al maternal, sería 2 o 3 años, pero tenemos que conocer algunos signos que los papás podemos identificar para llevarlos antes, porque los niños no se quejan. Desde el recién nacido, si los ojitos se les ensucian, si tienen desviados, si no nos siguen con la mirada o nos siguen los objetos con la mirada. Esos son los niños muy chiquitos, como te decía, porque ellos no manifiestan. Cuando ya son un poquito más grandes, si es que están un poquito aislados o se acercan mucho a la televisión o acercan mucho los objetos para mirarlos. Entonces tienen los ojos enrojecidos constantemente o se friegan. Esos son signos que nosotros los papás tenemos que ver, tenemos que identificar y llevarlos a una consulta. Importante. No esperar los 6, 7 años que siempre se solía hacer, o que la maestra nos mande diciendo para que consulte. ¿Hay algún problema? Antes, porque a veces en algunos casos ya llegamos tarde, sobre todo en los niños que tienen los ojitos desviados. ¿Eso puede revertirse siendo llevados en primeras instancias? Sí. Los ojitos desviados, que decimos estrabismo, si no se trata a tiempo, el ojo más desviado, el ojo cuando no se utiliza, pierde la función. Entonces, a veces a los 5 o 6 años ya llegamos tarde, le operamos, pero ya solo por estética. Pero ese ojito ya perdió bastante la visión. Entonces, lo más temprano posible hay que consultar. Y eso es
o sea, se evita todo daño o disminución de la agudeza visual. Excelente, realmente todo lo que hemos hablado es extremadamente útil. Gracias, doctora. ¿Un número de teléfono o dirección donde puedan encontrar ayuda a la gente que está en casa mirando? Sí, pueden llamar al ministerio 234-096, 234-096, al Programa Nacional de Salud Ocular del Ministerio. Y allí, de acuerdo a donde esté viviendo el paciente, le vamos a decir los centros que tenemos, pues tenemos a nivel país. Fantástico. En relación a los niños, tenemos un servicio oftalmológico excelente en el Hospital Pediátrico de Reducto, donde pueden consultar buenos especialistas y con un buen equipamiento. Doctora Luz Marina Quintana, un lujo tenerla con nosotros. Gracias a ti cuando quieras. Bien, hablando el día de hoy sobre salud ocular, ya sabe todo lo que tiene que tener en cuenta para los chiquitos y para usted también. Henry, tenemos que ponernos gafas de sol, pero de buena calidad, claro, que nos cuiden los ojitos. Así que ojo con eso. Claro. ¿Nos vamos a un corte? Me parece bien, hacemos una pequeña pausa y a la vuelta estamos con más aquí en El Gigante de la Mañana por Red Guaraní, el canal de la familia. Ya volvemos.